¿Quieres un consejo de tu alma? ¿Necesitas una orientación en tu vida ahora? Pues aprovechando mis conocimientos en informática y en espiritualidad, mi web te ofrece una tirada gratuita sobre un tema escogido por ti para que tu alma te aconseje lo mejor para este momento. Usamos el tarot de astrología, rayos y chakras diseñado por el astrólogo Josep Gimbernat. Tirada libre y gratuita. Solo tienes que entrar en mi página escueladesabiduría.online. ¿Qué es la sabiduría perenne? Claro, la que me lo preguntas porque lo ha oído en mis... bueno, hablo de ellas a veces. Realmente este nombre yo lo he sacado de Aldous Huxley, un filósofo, ya no está con nosotros, muy bueno precisamente. Ah, si podéis leer algún libro suyo, os gustará seguramente, pero que él le pone ese nombre que me gustó mucho a lo que muchos llaman la tradición espiritual antigua, la sabiduría antigua, etcétera. Él llamó la sabiduría perenne en el sentido de que es el conocimiento que viene desde hace muchos miles de años, antiguo, muy antiguo, que no se sabe de dónde viene realmente, o sea, vale, se ha ido transmitiendo normalmente en sociedades esotéricas ocultas y que se iba contando, antes se decía, de boca a oreja, siempre de maestro a discípulo. No se escribía cuando se supo escribir. Al principio, evidentemente, no había escritura, pero más adelante cuando ya salió la escritura, se seguía sin divulgar, sin traspasarlo, para que lo que llamaban los profanos, los que no eran iniciados en esos temas, pudieran leer, enterarse de esas cosas y normalmente tergiversarlas, porque eran conocimientos que no estaban al alcance de la mente humana normal, de la que había en ese momento. Es como si, bueno, parecido, de otra manera, pero parecido al conocimiento sobre cómo fabricar una bomba atómica, por poner un ejemplo así de simple. Para la mayoría de las personas, incluso actuales, como cualquiera de nosotros, entenderíamos alguna cosa de cómo se fabrica y de las fórmulas necesarias, pero la mayoría de las cosas no las entenderíamos. Son para gente avanzada en la ciencia, lógicamente. Entonces, pero debido a su peligrosidad, es mejor que no se dé al gran público en forma de periódico todo lo que es lo necesario para hacer una bomba atómica. ¿Vale? Esto es un ejemplo actual. Antiguamente, no es una bomba atómica, pero los conocimientos estos debían ser conservados para el futuro. Porque la gente no podía entenderlos en ese momento, ni de lejos, pero para entenderlos ya les explicaban la religión. Que sepáis que la religión sería la explicación exotérica, se le llama así, para el mundo, para la gente normal, que era como leyendas, cuentos, fábulas que intentaban explicar el funcionamiento del universo. Lo mismo que la sabiduría perenne, pero bajando su nivel para que lo puedan entender los niños, básicamente. Todas las religiones se han fundado en un conocimiento esotérico, que significa interno, profundo, que solo los más elevados maestros de esa religión o filosofía podían entender hasta cierto punto al menos. Pero como mínimo lo entendían, entendían su peligrosidad, ¿m? Y sobre todo si se distorsionaba la enseñanza, podía dar problemas importantes. Entonces lo revestían de leyenda, de cuento, de historias, misterios, etcétera. Lo hacían más asimilable a la mente. Entonces por eso existía el conocimiento exotérico y el conocimiento esotérico. El esotérico era solo para discípulos que seguían a un maestro y cuando estaban lo suficientemente avanzados, según la vista del maestro, según su conocimiento, pues se le comentaba bajo el juramento de que no lo tenía que explicar a nadie, que no siguiera el mismo tipo de paso. Entonces siempre era de maestro a discípulo, ese discípulo se convertía en maestro tarde o temprano y lo pasaba a otros discípulos. Esto sería la herencia espiritual que muchas religiones, filosofías, etcétera,
comentan que existe, ¿vale? O que existía siempre, ¿cómo le llamaríamos? Una herencia, una transmisión de discípulo, de maestro a discípulo, que se mantiene siempre en forma de cadena humana y que ahora, en los últimos tiempos, como se dice vulgarmente, se ha ido divulgando al gran público, se ha pasado a explicarlo y a escribirlo para que cualquier persona en imprenta pueda acceder a él. Porque se supone que ahora, en los últimos tiempos, pues la gente está preparada para escucharla y muchos no lo van a entender, pero la mayoría puede entender una parte y muchos sí también pueden entender bastante, si no del todo. Y entonces, por eso se ha convertido de conocimiento esotérico a conocimiento exotérico. ¿Mm? Aún así, no es... Bueno, sí, es como antes las religiones, puesto que la religión tampoco era para todo el mundo, no todos seguían las religiones, aunque la mayoría sí. Ahora actualmente el esoterismo tampoco lo sigue todo el mundo, ni mucho menos, pero está mezclado con, bueno, con dosis de mucha paja, muchas veces, o sea, mucha cosa que no sirve de nada, pero bueno, que no le hace ningún daño tampoco. Y hay cada vez más y más filosofías, religiones, ¿cómo se llama eso? Hermandades esotéricas y exotéricas también, etcétera, que van dando a conocer estos temas. Por ejemplo, el tema del karma es una palabra que hoy día me parece que hasta te puedes encontrar a un niño que se da un golpe y el otro le dice, esto es tu karma. No lo he visto todavía, pero creo que podría ser porque casi todo el mundo ha oído hablar de esa palabra. Y eso era algo, un conocimiento esotérico, hace solo 200 años, por poner un ejemplo. ¿Vale? Y quien dice eso, pues lo de las otras vidas, digamos, la mayoría de la gente creo que no cree en ello. La mayoría, en cantidad de la gente normal me refiero, no creen en ello, pero han oído hablar de ello. Antes, yo me acuerdo cuando empecé a explicar y a dar clases, vamos, que era algo tan extraño que parecía que estuviera hablando de las estrellas alienígenas. Y no, era algo muy normalito ese tipo de conocimiento. Por eso sí, vale, resumiendo, que me voy también por las ramas. La sabiduría perenne es un nombre que se le da al esoterismo, otro nombre que se le da, ¿vale? Otra etiqueta para denominar el conocimiento profundo sobre las leyes del universo, sobre el universo, cómo funcionan sus leyes y, sí, sobre todo eso, cómo funciona a nivel profundo, a nivel no científico, racional, demostrado físico, porque eso sería, ya para eso está la ciencia. Entonces, digamos que de la ciencia se añadió la psicología científica, llamémosle así, que intenta explicar algo un poco más allá de lo material. La ciencia se ocupa de lo material y la energía forma parte de la materia, de lo material de este mundo. La psicología ya se ocupa o debería ocuparse de la parte psicológica y eso, aunque ellos no lo entiendan o no lo quieran creer, es el mundo astral, parte del mundo mental, pero sobre todo el mundo astral. Y luego están los esotéricos que intentaban entender el mundo desde el punto de vista del alma. Y por lo tanto entender estos cuatro reinos, físico, emocional, mental y espiritual o del alma. Entonces, traducido finalmente, la filosofía perenne es, para mí, yo lo asimilo a lo que es el esoterismo, que es el conocimiento o la búsqueda del conocimiento mental, conocimiento, aunque le llamamos sabiduría, la sabiduría es algo propio, conocimiento mental de las leyes del universo. Eso se puede convertir en propia sabiduría cuando lo asimilas, lo integras y lo vives. Cuando es solo conocimiento mental, y lo dice alguien que ha sido así durante mucho tiempo, que tenía la mente gordísima de tanto estudiar esoterismo y podía dar lecciones magistrales de cualquier plano cósmico, si quieres decir, que soy yo, claro, pues, pero que no sabía integrarlo y por lo tanto era simplemente algo mental, no útil, no práctico y que no ayuda a la evolución, por mucho que sepas. El conocimiento no te ayuda a evolucionar, pero es base indispensable para convertir ese conocimiento en sabiduría y a partir de ahí, de verdad, se avanza, espiritualmente hablando. Entonces, sería el conocimiento de la sabiduría.
para llegar a la propia sabiduría. Eso sería la sabiduría perenne.